Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva emisión de México Opina. Vamos a analizar los 100 días de Andrés Manuel López Obrador al frente de la Administración Federal. 100 días de vértigo, de mucha información, de conferencias mañaneras. A estas alturas van como unas 70, 71 conferencias mañaneras. Pero vamos a analizar desde el punto de vista de las encuestas, de la popularidad, de la aprobación, mejor dicho, de la administración de Andrés Manuel López Obrador. Encuestadores nos acompañan y analistas políticos también en esta ocasión. Le agradezco a Francisco Agúndez por estar aquí. Gracias por la invitación, Mario. Al contrario, gracias. Encuestador, director de Parametría. A Jorge Buendía, politólogo, encuestador también. Gracias por estar con nosotros, Jorge. Luis Estrada, analista político. Gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. Y Luis Octavio Arias, director de Arias Consultores. Gracias por estar aquí. Pues he visto varias de las series que han sacado las encuestadoras de nuestro país. Llama la atención que la popularidad de Andrés Manuel López Obrador, ya me habías dicho tú, si no se mantiene, he visto en algunas que ha crecido, en el caso de Parametría lo mantienes con un crecimiento que está dentro del margen de error, es decir, se mantiene en estos meses más o menos. Sí. ¿Cómo lo han medido? Depende de la serie que observes, pero creo en general hay coincidencias. Nosotros prácticamente tenemos el mismo dato desde diciembre, desde que tomó posesión. Sí hubo un aumento de noviembre a diciembre de casi 14 puntos, lo tenemos en 69 y luego lo medimos en 83. Y se ha conservado así en enero y febrero, cambios marginales 85, 86, pero en realidad, dado el margen de error, no puedes argumentar que ha subido, ¿no? Yo creo que no sorprende nada más el número, sorprende la celeridad, la velocidad con la que llegó ahí. Y porque, bueno, la primera pregunta sería para muchos, ¿qué ha hecho? ¿No? O sea, en 100 días, ¿qué ha sucedido para que tenga estos números? Un poco nuestro argumento es que no son 100 días, lo podemos remitir a 8 meses, ¿no? A lo mejor empezó a gobernar hace 8 meses, con niveles de conocimiento, que yo creo que en eso no tiene comparación con ningún otro presidente, de hace prácticamente 18 años. O sea, este país lo conoce desde que era jefe de gobierno de esta ciudad. Claro. Y eso te da, digamos, a la pregunta de ¿ha usted escuchado el nombre o lo conoce? Ya a mediados de su administración, digamos por ahí 2002, 2003, ya tenía números de 85% de conocimiento a nivel nacional, ¿no? Y posteriormente en su administración fue muy conocido por su autoría en programas sociales como ayuda para gente de la tercera edad, y que ese es un efecto muy interesante. Si tú hoy le preguntas a mucha gente, y esto lo hemos visto en cualitativos, ¿quién le da el programa o la ayuda para gente de la tercera edad? La gente se lo atribuye a él, aunque sea un programa federal, cuando en realidad lo que está atribuyendo es una autoría intelectual. Entonces, pero digamos porque a él lo observan como quien originó esta idea. Entonces tienes un presidente con alto nivel de conocimiento desde hace mucho tiempo, con profundidad en el conocimiento, y a eso habría que sumarle un par de elementos como pues el nivel de coincidencia que hay de la opinión pública con algunas de sus propuestas, ¿no? Podemos hablar de algunas como la Guardia Nacional, como incluido el propio aeropuerto. Ahí, digamos, yo te diría que habría, depende cómo formule la pregunta, gente que coincidiría con lo que hizo, ¿no? Incluso las más polémicas, y luego ya entraremos a todo el tema de los símbolos, y que yo digo que son símbolos reciclados, ¿no? O sea, el Suru se convirtió en Jetta, el departamento en Copilco es departamento, pero en Palacio Nacional, ¿no? El tema de ser los una pinos, presidencia también es un símbolo, ¿no? Sí, ¿no? O volar en líneas comerciales, en fin, ya entrarás ahí con otros elementos, ¿no? Pero entonces sí tiene explicación el número. El tema es, pues no es lo mismo tener 80 y tantos de aprobación como consecuencia del ejercicio de política pública, a tener 80 y tantos de aprobación con expectativas. Son dos mundos distintos. Es el mismo número, pero tiene dos implicaciones distintas. ¿Coincides, Jorge? ¿Cómo están los números que presentaron? Nosotros tenemos 85% de aprobación. Si haces el poll of polls, no el promedio, sino un modelo estadístico un poco más completo, anda como en 81%, digamos, incluyendo todas las casas encuestadoras. Pero creo que la pregunta es, ¿qué es lo diferente, digamos, de la administración de López Obrador y qué tanto se parece a otras? Y en primer lugar tenemos muy pocos casos, o sea, muy pocas observaciones realmente, es decir, muy pocos presidentes para analizar estos fenómenos, pero creo que en este sentido lo más parecido puede ser lo de Vicente Fox, ¿no? Que Fox también
gana con 43% de los votos y llega a su toma de posesión pues casi 30 puntos porcentuales por encima, ¿no? Y creo que aquí hay dos elementos que están ocurriendo. Casi por definición una luna de miel significa que los partidismos ya no están influyendo tanto en la evaluación del personaje en cuestión, es decir, el presidente. ¿Qué quiere decir la luna de miel? Pues básicamente que gente que votó por otros candidatos ahora está respaldando tu gestión gubernamental, ya fuera los priistas con Fox, ya es como ahorita panistas y priistas que respaldan a Andrés Manuel López Obrador. La pregunta es ¿por qué esto no ocurrió en 2006 y 2012? Y creo un elemento ahí es Andrés Manuel López Obrador fue el perdedor, una base electoral que mucho más reacia, digamos, a concederle el beneficio de la duda o la luna de miel tanto a Calderón por un obvio conflicto postelectoral, pero también en el caso de Peña porque se pensaba que digamos que no lo había ganado de una manera free and fair, como dicen en inglés, ¿no? Entonces todo hasta los... todo tiene que ver con Andrés Manuel López Obrador, hasta cuando ganó, hasta cuando perdió. Hasta cuando la perdió. democracia Y yo mexicana creo está que profundamente vinculado en los últimos 20 años a Andrés Manuel porque López Obrador. realmente se nos olvida, o ya no tenemos tan presente el caso de Fox, pero los anteriores, pues sí, si tú tienes un conflicto postelectoral es muy difícil que la gente que votó por el perdedor, es decir, por el segundo lugar, te vaya a apoyar posteriormente. Que ha sido muy bueno López Obrador para manejar expectativas en muchos sentidos. En particular, creo que ya nos queda claro hoy día que corrupción va a ser el tema dominante para atacar diferentes aristas. Siempre, y este es parte del poder de esta narrativa, de muchos de los problemas atacarlos o decir que parte del problema es la corrupción y que atacando la corrupción estás atacando los otros problemas. Voy a hacer una pausa, regreso con los Luises. ¿Qué se está calificando, qué se está evaluando cuando se pregunta por Andrés Manuel López Obrador? ¿Su gestión o la figura de Andrés Manuel López Obrador con todos los símbolos que se han mencionado aquí? Volvemos en un momento. Andrés Manuel López Obrador inicia sus primeros 100 días con una creciente aprobación en la popularidad. Su aprobación supera a su votación, creo que eso es un dato que hay que señalar. Es un presidente que hasta este momento es muy bien recibido por la población en la que está gobernando. Pero, ¿qué estamos evaluando? ¿La gestión del presidente o a Andrés Manuel López Obrador como político? Mira, son 100 días. La verdad es que es muy pronto para poder tener los elementos que el propio presidente y su gobierno destaquen y sean las guías para que la gente pueda estar pendiente de qué es lo que está bien, qué es lo que está mal y cómo diferenciarlo para poder evaluar. Yo lo que hemos visto en los diferentes números de las encuestas publicadas muestran diferencias amplias. Hay algunas encuestas que traen 68, la consulta en aprobación. Ustedes traen 83, 85. Creo que todavía eso hay que ajustarlo, ojalá y tuviéramos la información suficiente como para poderlo evaluar. En todo caso, lo que sí está mostrándose a 100 días es los niveles de aprobación de Andrés Manuel López Obrador tienen que ver o están muy relacionados con los niveles que traía de desaprobación Enrique Peña Nieto al final de su mandato. Es decir, la aprobación de López Obrador en 2019 es similar a la desaprobación de Enrique Peña Nieto a final de 2018. Las series de tiempo muestran prácticamente niveles similares. Entonces, si ahorita no puedes tener los elementos para ver cuáles son los determinantes de la aprobación de Andrés Manuel, a lo mejor podríamos ver, y es ahí donde corrupción y todos estos temas que el presidente, por cierto, repite tantas veces en las conferencias diarias. Nosotros en SPIN hemos estado siguiendo las conferencias todos los días, lo tenemos medido. En los primeros 100 días dijo corrupción 540 veces, un promedio de 8 veces por conferencia. Lo que te dice es, el presidente está tratando de contestar y explicar todo lo que tenga que ver con su gobierno hoy para contrastar lo que sucedió en el pasado, en especial uno de los atributos más importantes de Andrés Manuel, que es la honestidad y el combate a la corrupción, como uno de los ejes principales, como decía Jorge, de lo que pinta para esta administración y cómo mantener esa expectativa lo más extendida posible para que ese efecto de los 100 días en donde está, pues no solo los 100 días, sino la luna de miel en general, la gente no tiene todavía
los elementos necesarios para evaluar, sea extendido lo más posible y que la respuesta a todas las preguntas, a por lo menos de 2 de cada 3, sea relacionado con cómo se distingue este gobierno y eventualmente cómo se acabará con la corrupción y con todas las diferencias que existen de esta administración con el pasado. Luis. Coincido completamente. Hay un patrón, el presidente está muy bien aprobado por la gran mayoría de la población, por encima de sus votantes. Ha ido creciendo independientemente de las variables que tengamos entre todos los modelos de encuesta. Yo manejo un modelo en redes sociales. Pero bien, ¿cuánto le va a durar al presidente esa buena aprobación que tiene en la actualidad? ¿Qué sigue después? ¿Cuándo va a empezar a dejar de ser el enfoque ciudadano hacia el trabajo contra la corrupción, hacia el trabajo que el argumento es repetitivo? Nos dejaron algo destrozado, un país destrozado, 80 años, 90 años, vemos a toda la comunidad de simpatizantes que son muy tolerantes con el presidente. Dale chance que se vean los resultados. Sí es muy prematuro realizar evaluaciones en la actualidad, pero eso, indistintamente de que es prematuro realizar evaluaciones, como quiera lo posiciona en gran parte de la popularidad de la sociedad. ¿Y cuánto le va a durar al presidente? ¿Cómo va a poder mantener esa buena aprobación? Sí, toda la culpa ahorita la tiene el anterior gobierno, Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, Vicente Fox. Pero bueno, ¿cuándo el ciudadano va a voltear y decir, ok, mi calidad de vida, ¿cuándo empieza a levantarse? Sí, no, en 100 días creo que... En 100 días está. ¿Cuándo va a empezar? Ni para bien ni para mal. Ni para bien, o sea, ¿cuándo va a haber una diferencia? Porque se ve latente, se ve que se acerca entre el candidato Andrés Manuel y el presidente Andrés Manuel. Ahora, digo, un poco lo que decía Luis de que es difícil ver que las encuestas varían. Yo creo que lo interesante es ver las encuestas de parametría frente a las series que sacaste en el pasado, no la de parametría frente a la de Buen Día, porque será algo distinto. Más bien analizar las series según la encuestadora, y ahí creo que hay mucha consistencia. Sí, ¿no? sí, más bien llama la atención la consistencia en una medición de algo que depende de muchas variables. Exacto. A diferencia del electoral, donde las categorías son bastante claras, tenemos distintas preguntas, vocabularios, categorías para respuesta. Nosotros intentamos ser muy ortodoxos y por eso tu pregunta es bastante, es muy pertinente. ¿Qué estamos evaluando? ¿No? Es decir, la pregunta convencional es, ¿usted aprueba o desaprueba? ¿Cómo realiza su trabajo? ¿No? Fulanito de tal. Entonces, se supone que estás evaluando el trabajo, ¿no? Esta es la pregunta clásica de Gallup de los 30, ¿no? Pero esta pregunta, pues, da la impresión que, por lo que estamos observando nosotros, hay más información sobre el presidente que sobre su gestión. Por eso creo que todos estos números se evalúan más por él que por lo que ha hecho. Sí, ¿no? O sea, digo, tú ves un hombre que se levanta temprano todos los días, aunque esté cansado, y da una conferencia de prensa y se avienta 1 hora y pico dando la cara a los periodistas. Un hombre que creo que existe el consenso de que es un hombre honesto, ¿no? Entonces, eso finalmente estás calificando a Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Pero hay una narrativa de cambio de régimen que es muy, muy, muy clara, muy sostenida. Y nada más para darte 2 datos. Creo que el tema de corrupción, por una parte, es el equivalente al quitar al PRI y que las cosas iban a mejorar, ¿no? Mucha gente creía que nos iba a ir mejor como país y en lo personal quitando al PRI, ¿no? Cuando llegó Fox. Ahora pareciera que quitar la corrupción es la panacea, equivalente en la nueva circunstancia a lo que era quitar al PRI. Y también al PRI. Y también al PRI. No, va acumulando. Que de hecho coincide el rechazo del PRI con la aprobación del presidente. Y si tú recuerdas, al inicio de la administración de Fox, Jorge Castañeda tenía esta visión, si tú quieres, del tipo ideal de transición a la democracia, donde hay una nueva constitución, hay una comisión de la verdad, también a veces hay pacto entre élites. A la sudamericana, ¿no? O española, sí. ¿no? Y también la narrativa de Andrés Manuel López Obrador ya introdujo el tema de la nueva constitución, hay muchos que lo están hablando, ¿no? Como una oportunidad, Comisión de la Verdad también es otro de los temas. Es decir,
podemos compararlo con presidentes anteriores, pero su narrativa es totalmente diferente a la de Peña o a la de Calderón, en el sentido de que estos fueron simplemente cambio de gobierno. Aquí sí está hablando, y no me gusta usar el término la 4T, la cuarta transformación, digamos, es parte de la narrativa oficial, pero ciertamente, pues esa es como la punta del iceberg, porque muchas de las cosas realmente de lo que está haciendo sí apuntala a una transformación, a un cambio muy fuerte con todo lo que teníamos anteriormente, incluyendo en la parte política. Ahora, estamos viendo rasgos de cómo se hace la política, de que traemos un cambio de régimen, pero no vemos competencia electoral, ¿no? Entonces, pues eso sin duda es un cambio de régimen, afecta. pero no necesariamente algo distinto que no hayamos conocido. Puede ser un cambio de régimen al pasado. Es decir, yo creo que tiene muchos elementos también Bueno, del y esa pasado, es ¿no? otra diferencia importante. Cuando gana Fox, o cuando ha habido alternancia, como en el caso de Peña, tenías una oposición sólida y que se manifestaba en la oposición tenía control de una o de las dos cámaras. En el caso de Fox, la mayoría de las gubernaturas estaban en manos de la oposición, en el caso también de Fox y también el otro mucho más variado. La Ciudad de México siempre fue opositora al presidente de la República y ese fue un contrapeso importante. Así se construye la imagen de Andrés Manuel López Obrador. Hoy no tenemos nada de eso y creo que es una de las razones por las cuales la oposición está bastante desfigurada en este momento. Tengo que hacer una pausa, regresamos en un momento con más aquí en México Opina, hablando de Andrés Manuel López Obrador en sus primeros 100 días.